Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios. Por este mes estamos estudiando este capítulo 1 de Efesios y la semana pasada hemos estudiado hasta el versículo 6 y hoy deseo solo leer el versículo 7, ya que nos vamos a concentrar en esta noche en la segunda estrofa de este precioso himno, y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Pueden tomar asiento. El poema de este pasaje, este himno precioso, esta segunda estrofa va desde el 7 hasta el versículo 12. Cada vez que regreso a este precioso himno del Espíritu, los versículos del 13 al 14, veo a un hombre explotar en alabanza por una salvación tan grande que Cristo ha logrado a nuestro favor. A su vez, al volver a este himno, trato de forzar mi propia alma para ver la misma belleza de lo que está escrito aquí en estos 11 versículos. Observemos lo que ha pasado hasta ahora en estos primeros 6 versículos. Pablo presenta 6 aspectos de la bendición divina. Él nos dice, por ejemplo, que Dios es bueno. Dios el Padre no solo hace cosas buenas, sino que Él es bueno. Segundo, Dios es aquel que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El libro de Santiago 17 va a decir: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Los bendecidos son los creyentes y los llaman santos y fieles en Cristo Jesús. Las bendiciones que señalan en este himno precioso son todas ellas de carácter espiritual. La ubicación donde se nos bendice es en los lugares celestiales, donde Cristo reina sobre todo, y el agente de la bendición es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por si fuera poco, la primera estrofa revela la parte pasada del plan eterno de Dios para formar su iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Su plan es expuesto en 7 elementos. Miren ahí en sus Biblias el método para formar este cuerpo, para formar su iglesia. El método es, ¿cuál es el método? Es la elección. El objeto, nosotros, los elegidos. El tiempo es en el pasado eterno. El propósito de nuestra elección es nuestra santidad. El motivo que la ha impulsado ha sido su amor. El resultado nos ha hecho a nosotros hijos, y la meta es la alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la riqueza que hay en estos primeros 6 versículos? ¡Qué seguridad! ¡Qué obra! ¡Qué preciosura! ¡Qué gracia! ¡Qué amor! ¡Qué libertad! ¡Qué gloria encontramos en estos 6 versículos! En nuestro estudio también de la semana pasada, vimos que una de las bendiciones que Dios, el Padre, en Cristo nos ha bendecido, es la gracia
Si hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. La ternura de la obra de gracia se incrementa cuando entendemos el término griego para adopción. En su forma original, adopción significa o resalta toda una ceremonia, significa la recepción como hijo. Es decir, Dios el Padre en la eternidad nos ha preparado una bienvenida que se culminará en las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta? Otro cuadro que nos explica esa recepción como hijos, en las cuales el Señor nos ha adoptado, es la parábola del hijo pródigo. El Padre ha preparado una fiesta para recibir al hijo pródigo. Nosotros hemos sido esos hijos pródigos. Y cuando Él nos ha adoptado como hijos, ha habido toda una ceremonia. Si usted no ha experimentado aquí en la tierra, pero sí lo ha hecho, sí ha sucedido en los cielos. Usted puede leer en Lucas 15 que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede en los cielos? Hay fiesta en los cielos. Es el gozo del Padre salvándonos a nosotros. Y los ángeles gozándose juntamente con Él. Dios el Padre en la eternidad nos ha preparado esta bienvenida. Este evento va a resaltarse también la riqueza de su gracia al tomarnos en cuenta a nosotros dentro de su gran redentor. Asimismo, no está de más escuchar lo que la Confesión de Fe de Westminster, y a mi entender es una de las mejores confesiones de fe de las iglesias reformadas, dice al respecto en cuanto a la adopción. Escuchen. Dios se digna de conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia de adopción, por la cual son contados en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Están marcados por su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente ante el trono de la gracia, están capacitados para clamar Abba Padre, son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como por un Padre, pero nunca desechados, sino sellados para el día de la redención, y heredarán las promesas como herederos de salvación eterna. ¿Puede ver la naturaleza todo lo que implica ser adoptados como hijos de Dios? Qué privilegio ser llamados hijos de Dios, y qué manera de manifestar su gloria el Señor en salvar a pecadores. Por eso la salvación no es parte de Dios, parte de Dios. Toda nuestra salvación parte de Dios, en ninguna manera parte de Dios, sino por entero es una obra absoluta de Dios. En ese sentido, nuestra salvación, y voy a decir una palabra difícil, es monergista. Usted no participa de ninguna manera. Toda la obra de salvación es exclusivamente de la Trinidad, de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque usted está muerto en sus delitos y pecados. Para garantizar esto, para garantizar esta salvación, cada provisión y cada detalle de la salvación fueron realizados antes de la fundación del mundo, antes de que usted siquiera naciera. ¿En qué va a participar usted? Si todo fue ejecutado en la eternidad. Esa es la gloria de su gracia. Y esa es la razón por la cual todo cristiano debe vivir para la alabanza de su gloria. En nuestro texto de hoy
para nosotros. En primer lugar, Cristo, nuestro sustituto y libertador. Vamos a leer una vez más, vamos a leer 4 veces este versículo. En quien tenemos, lean conmigo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En el versículo 7 vemos que Pablo hace un giro del pasado eterno al presente eterno y comienza con una afirmación seria. En él, ¿qué cosa? Tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es redención? ¿Qué será redención? ¿Qué es redención? Bueno, viene de una palabra que suena como una patología en sentidos médicos, apolutrosis, que significa liberación a cambio de un rescate. Entonces, ¿qué es redención? Es liberación a cambio de algo. Yo quisiera hacer una observación aquí. Es muy importante. Algunos han tratado de explicar que este término tiene que ver con la liberación de esclavos. Por ejemplo, si alguien tiene un amigo o un ser querido que era un esclavo, ese por amor al esclavo, a su amigo, paga el rescate, primero su dueño y luego de darle libertad, él por amor le libera. O en otras ocasiones, a veces el esclavo podría juntar el monto de su rescate y él pagar. Personalmente creo que eso no es la idea del pasaje. El problema con la historia anterior es que el proceso de rescate que seguía era lo siguiente. En el caso del esclavo, él paga al sacerdote el precio necesario para su liberación. El sacerdote le concedía la libertad en nombre de alguna divinidad, mientras que el dinero se entregaba al amo, y lo que vemos aquí es como una autoliberación. La idea de nuestro texto, versículo 7, es que aquí hay un sustituto, y es el culpable quien necesita una redención. El esclavo no es víctima. El esclavo es culpable de todos sus delitos. Redención no simplemente significa yo estoy preso porque alguien me ha tomado como esclavo y no puedo liberarme y necesito que alguien venga y me rescate. Entonces viene alguien, me rescata, pago, ya soy libre. Ese concepto no es
sustitución. En este carácter sustitutorio, Cristo fue considerado maldito asumiendo el pecado de todos los hombres, como dice Gálatas 3:3. En otro lugar, Pablo dice que Dios ha constituido a Cristo Jesús nuestra redención. Fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:25. Fue el Padre quien le entregó en un acto de amor infinito, que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que toda aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también vemos que el Hijo se entregó voluntariamente. Nadie lo obligó. Juan 10 va a decir que yo pongo mi vida. Nadie me está obligando. Yo cuando quiero la pongo y cuando quiero la quito. Nadie me está obligando. Cristo fue puesto como víctima expiatoria mediante el derramamiento de su sangre. Ya que Él no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La redención no es solo posible, no solamente porque Cristo pagó nuestro rescate, sino también porque tomó nuestro lugar. El otro aspecto de la redención consiste en considerar cuál fue el precio pagado por el Hijo por nuestro rescate. Ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál fue? El alto precio del rescate. Otra vez volvamos a leer en que tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. El precio de la redención es su sangre. Al Hijo de Dios le costó su propia sangre para rescatar a hombres y mujeres inicuos, rebeldes, hipócritas, insensibles, aborrecedores de Dios. Su sangre fue la única forma de pago para salvar a la vida. Vamos a leer 1 Corintios 6. ¿Puede considerar eso? La única forma de redimir y salvarnos de nuestros pecados tenía que ser por su propia sangre. No hay otra forma, porque la vida está en la sangre. 1 Corintios 20 dice: porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él, ¿qué cosa? Ganó por su propia sangre. ¿Pero por qué por sangre? En la Biblia, la sangre representa la vida. Y Dios ha dicho: el alma que pecare, esa morirá. Para indicar de una manera la satisfacción de la justicia. En el Antiguo Testamento, el sistema de expiación del pecado era a través de un sacrificio y el derramamiento de sangre de los animales. Pero esa sangre nunca pudo y nunca tuvo
tuvo el propósito de limpiar de quienes le ofrecían. Solo de pasar por alto. Así, el hombre hubiera querido, no podría ofrecerse a sí mismo en pago por sus pecados, porque su pecado le hubiera descartado de ser un sacrificio aceptable. Los animales, dice Hebreos, no pueden quitar el pecado. Si yo quiero ofrecerme a mí mismo para pagar mis pecados, tampoco voy a aceptarlo, porque yo mismo soy un pecador, yo soy imperfecto. Así que si usted, mi amigo oyente, que está aquí en esta noche, está esforzándose a ser aceptable ante Dios sin confiar en la perfecta obra de Jesucristo en la cruz, sus esfuerzos son vanos e inútiles y no sirven. Tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Él. Vamos a leer Salmos 49, 7 al 9. Dice: ninguno de ellos puede salvar o podrá salvar en alguna manera, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Versículo 8: el rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Versículo 9: para que siga con vida para siempre y nunca llegue a experimentar la muerte. Nadie puede dar un rescate por otra vida. Dinero y tu propia vida no sirven, no son suficientes. Por lo tanto, Dios proveyó la ofrenda de ciertos animales seleccionados cuya sangre era derramada de forma de sustitutorios por los pecadores, de aquellos que se arrepentían y confiaban en Dios. Sin embargo, estos animales no eran más que sustitutos alegóricos y tipológicos, solo representaciones, solo figuras, como el escritor de Hebreos lo explica, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Quiero dar 4 observaciones. Primero, los animales no son hombres ni pueden vivir la vida del hombre. No puede ser un sustituto. Segundo, los animales no fueron los que eligieron intencionalmente pecar. Tercero, los animales son de esta tierra igual que de los hombres. Y cuarto, los animales son víctimas, no sustitutos. Nuestro único sustituto es el gran Cordero perfecto que fue inmolado antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesús. En cambio, en el derramamiento de su sangre, somos nosotros, versículo 10, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Efesios 5:2. El que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Él ha sido nuestro sustituto. Todos tus pecados han sido cargados sobre él. Por su parte, el Nuevo Testamento habla de sangre. Cuando habla de sangre, significa vida quitada con violencia, vida ofrecida en sacrificio. Y la obra de Cristo en la cruz del Calvario es lo que refleja esa definición. Su vida fue quitada en la cruz del Calvario de forma violenta. Dios el Hijo, revestido de forma humana, derramó su sangre por el pecado del hombre, satisfaciendo, por tanto, toda exigencia
Y a través de esa sangre preciosa, Dios mostró a la vez que Él es justo y que Él justifica a aquel que cree. Para llevar a cabo nuestra redención, el dinero no sirve. El apóstol Pedro nos hace recordar una vez más que no hemos sido redimidos con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha. Cristo es nuestro cordero pascual. Pablo dijo que Él es nuestro cordero pascual, quien se sacrificó por nosotros y sacó de su pueblo de la atadura de un nuevo. El Señor Jesucristo, cuando Él murió, rescató y un nuevo éxodo Él realizó. Una nueva salida, un nuevo rescate, y cada uno de nosotros hemos estado. Esta vez, en este nuevo éxodo no ha sido decorado, sino de Satanás, del pecado y del amor. Y encima, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que cualquier otro. Por su muerte en la cruz, Jesús nos ha comprado en toda justicia para Dios a costo de su propia sangre. Puede ver las implicaciones del Evangelio, puede ver las implicaciones de la obra de la cruz, de la obra de nuestro Señor Jesucristo efectuada en la cruz del Calvario. Por eso Juan vio a los 4 seres vivientes en el Apocalipsis, a los 24 ancianos cantar. Digno, Apocalipsis 5, 8, 10. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación, y nos has hecho para nosotros Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre Él, sobre toda la tierra. La redención que es en Cristo Jesús es por medio de la fe en su sangre. Ha pagado el precio de quienes son esclavos del pecado. Su muerte liberta a los creyentes de la culpa, la condenación, del yugo, del poder y de la paga del pecado, y algún día glorioso de su presencia en nuestras vidas. Ya no habrá pecado en nuestras vidas. Totalmente redimidos, totalmente glorificados, solamente para alabarle a Él por todo el mundo. Esto nos demuestra que Cristo no solo murió a favor de los creyentes, sino que Él murió ocupando su lugar. No olvide, jamás olvide que usted era justo que usted esté ahí en la cruz. Pero Él tomó su lugar. Él ha tomado su lugar voluntario. ¿Cuál es el resultado de esa redención? Según el versículo 7. ¿Cuál es el resultado? Perdón de nuestros pecados. Él ha sido nuestro sustituto, su sangre fue derramada hasta lo sumo. El resultado es que hemos recibido el perdón. La redención no sería completa si no se procurase el perdón. Una de las verdades más apreciadas por quienes han experimentado su redención. ¿Es precioso para usted esa verdad? Puede mirar en la naturaleza de sus pecados y puede encontrar, no sé cuál será su pecado en esta noche, pero usted puede leer en que tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. La palabra ahí para perdón significa a veces, que significa la cancelación, el perdón total, enviar lo sumamente lejos.
en quien tenemos redención por su sangre, la cancelación total de nuestros pecados. Hay un día santo más grandioso para Israel. Se le llama la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Vamos a leer en Levíticos 16. Vamos a Levíticos 16. Versículos 7 y 10. Aunque pueden leer todo el capítulo, pero vamos solo de nuestro interés en esta noche. Después tomará, está en toda una fiesta de la expiación, entonces el sumo sacerdote ha escogido a los machos cabríos, perfectos, sin mancha. Después tomará a los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 8. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Versículo 10. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. En ese día, el sacerdote ha tomado uno de ellos de los cabríos y los ha sacrificado, poniendo su mano sobre su cabeza en representación de todo el pueblo. Pone su mano sobre su cabeza de ese macho cabrío, es como depositar: yo te imputo mi pecado. A un inocente lo imputo mi pecado. Le echo la culpa por mis pecados. Pone la mano, sacrifican, la sangre es rociada en el altar, agarran al otro macho cabrío y lo llevan, pero bien lejos. Bien lejos. Donde ese macho cabrío no tiene posibilidades de retorno al reino. Y ahí se muere, ahí no sabemos qué es lo que pasa. Eso significaba, ese es un significado alegórico para decir que el pecado del pueblo, Dios se lo llevaba a lo más lejos, se lo lleva a lo más lejos, en que tenemos redención por su sangre, la cancelación total, el alejamiento total de nuestros pecados. Así, no traten de traer sus pecados cerca. Él los ha llevado lejos. Este término a veces era utilizado al pago total de la deuda. Jesucristo, por medio del derramamiento de su propia sangre, llevó a cabo la cancelación total de nuestra deuda. Es más, tomó literalmente nuestros pecados, los puso sobre su cabeza a fin de llevarlos a una distancia infinita de la cual jamás podrán vencer. Ese es el alcance que tiene el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gloria. ¿Se da cuenta? Es un alejamiento infinito, porque Él es infinito. En la misma magnitud que es Cristo, así Él lo ha alejado de nosotros, y ya no hay estorbo entre Dios y nosotros. Es precioso lo que Cristo ha hecho en el Calvario. Esta verdad del Evangelio debe liberarnos a nosotros, debe cambiar nuestro semblante. Satanás, lo único que va a acusarte, va a hacerte recordar, como dijo Lutero, mientras que él me haga recordar mi pecado, yo le voy a hacer recordar quién es mi Salvador. ¿Ah? ¿Quiere aplaudirle al Señor? Apláudale.
vez que alguien te repliega tu pecado ahí, tú jamás dejes de escuchar el grito de la cruz consumado, totalmente pagado a tu favor. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Así que no hay motivo para la depresión, no hay motivo para sentirnos que ya no servimos nada. No, Cristo ha llevado tan lejos nuestros pecados y los ha limpiado en la cruz del Calvario. Redención por su sangre, el perdón, la cancelación, el alejamiento total de nuestros pecados. Así que hay esperanza, hay mucha esperanza. Satanás no quiere que nosotros creamos esa preciosa verdad. Sigamos. Vamos a Efesios 1. El texto sigue diciendo: hay perdón, hay alejamiento, hay cancelación. La riqueza de su gracia resalta aún más cuando Pablo emplea una palabra griega para pecar. Para toma. No es terapia, la cual se refiere a nuestros actos deliberados y nuestra desobediencia que afrentan a Dios. Los pecados siempre son repetidos. Cualquier pecado que hagas, cualquier pecado que usted pueda consentir, siempre es repetido contra Dios. No es cualquier cosa. Así que el texto pone de realce la grandeza del amor de Dios al perdonar nuestras acciones desafiantes. Y nuestro Cristo lo ha alejado de Dios y de nosotros para recibir su propia gloria y nosotros libertad gozosa. Vamos a leer Salmo 103, 12. Salmo 103, 12. Tan lejos como está del oriente, del occidente, alejó nuestras rebeliones. Tan lejos como está del polo sur al polo norte. Tan lejos. Pero tan lejos que Él lo ha alejado de nosotros. Isaías 44, 22. Yo deshice tus rebeliones y pecados, como si deshiciera una nube, como disipara la niebla. Vuélvete a mí, porque yo te redimo. ¿Algunas veces has estado de repente, ya sea en la playa o en un lugar de la sierra, donde hay neblina? Y de pronto el sol aparece? ¿Qué pasa con la neblina? Desaparece, se disipa, se desaparece. Puedes ver el rastro de la neblina, ni sombra de la neblina. El Señor dice: eso es lo que yo he hecho con ustedes. Así que tratas de buscar cosas en mí. El Señor dice: tú tratas de soy esto, soy aquello. El Señor dice: yo he disipado como la neblina. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Hay algún Dios? Alá no es así. No hay otro Dios así como Él. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. 1
Para el Israel antiguo, la distancia del oriente al occidente y lo profundo del mar representaba la infinidad. Más lejos, más infinito. Porque Dios ha llevado tus pecados a lo más infinito y más allá. Ese Dios. El perdón de Dios es infinito porque lleva nuestros pecados a los más rincones y más alejados de la infinidad eterna. En la obra del rey Ricardo III de Shakespeare, el rey lamentaba: mi conciencia tiene 1000 lenguas y cada lengua trae un cuento distinto. Cada cuento me condena. 1000 lenguas tiene mi conciencia. Y cada lengua cuenta un cuento distinto. Y cada cuento me condena a mí, me hace sentir como humillado. Esto no es cierto para los cristianos. Esto no es cierto para los cristianos. Tan pronto Jesús entra en nuestra vida como Señor y como Salvador, escuchamos las mismas palabras que Jesús le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques. Yo no te condeno porque yo he pagado totalmente. Yo he pagado totalmente por ti. Tus pecados han sido alejados. Así que, si usted no tiene Cristo, está tratando de agradar a Cristo, venga a Él. No va a haber cancelación de sus pecados si usted quiere ser su propia ofrenda propiciatoria. Si usted mismo con sus esfuerzos quiere aplacar la ira de Dios, eso no va a funcionar. Se amontona ira para el día de la ira. Venga a Cristo, aquel que lo hizo todo. Venga a Él. Entonces Él dirá: redención por mi sangre, cancelación definitiva y total de tus pecados. Escucharás palabras: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El perdón en Jesucristo es algo inmerecido, pero es gratuito y es completo. Quienes tienen a Cristo tienen libertad del pecado, ahora y por toda la eternidad. Finalmente, la gracia supera a toda la enorme dimensión del pecado. Según la riqueza de su gloria, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gloria. La gracia va a superar cualquier dimensión enorme del pecado. Lo que Dios ha aportado para lograr nuestra salvación es insuperable y todo suficiente. En otro lugar el apóstol va a decir: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia sobrepasó cualquier dimensión del pecado que queda resuelto en la redención por la sangre de Cristo. El amor divino no escatimó ninguna de sus riquezas en dimensiones absolutas, porque dio cuanto tenía, su propio Hijo de Jesús. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará todas esas cosas? Con esto Pablo insiste que no hay mérito humano alguno. Toda nuestra redención le pertenece a Dios y a su Hijo Jesucristo. Nada es mérito tuyo. Todo es de Él. Todo lo pagó
está demostrado la riqueza de su gracia a favor de quienes no lo merecen, sus redimidos. Lo que su redención produjo en nosotros. Su redención ha producido justificación. Su redención ha producido es que nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. Tenemos paz por medio de la sangre de Cristo. Nuestras conciencias son purificadas mediante la sangre de Cristo. Tenemos acceso libre a la adoración a Dios. Hemos sido rescatados de una manera pecaminosa de vivir. Hemos sido purificados progresivamente del pecado que estamos siendo purificados. Nuestra santificación progresiva sigue obrando en nuestras vidas. Hemos sido redimidos para Dios. Podemos conquistar al acusador de nuestros hermanos sobre la base de la sangre de Cristo y la palabra de Dios. Su perdón es infinito, amados hermanos, y Dios lo hace sobreabundar en nosotros sin medida alguna. Sobre aquellos que confían en su Hijo, por lo tanto, no solo podemos disfrutar de su gloria futura con Dios, sino también de comunión con Él en el presente. Aunque el hombre no era digno de ser redimido por Dios, pero era digno de Dios redimirnos a nosotros. Pues, el precio ha sido pagado totalmente por nuestros pecados. El precio ha sido alto por la sangre de Cristo. Ahora tenemos libertad. Que el Señor nos ayude a mirar la belleza de ese versículo 7. Usted puede seguir leyendo el 8, el 9, el 10, el 11, 12 y terminar Efesios y encontrará la riqueza de la gracia del Señor obrando en nuestras vidas. Por eso es que predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es nuestra ancla para vivir la vida cristiana. Usted que está ahí puede estar pasando dificultades, puede estar permitiendo que el pecado cada vez más siga tejiendo y tejiendo en su propia vida y se está haciendo fortaleza. Por eso es que usted no puede ser. La buena noticia es que alguien ha pagado totalmente por tus pecados. Ven a Él. Ven a Él. Deja que ese himno se entone en tu corazón. Deja. Él nos ha escogido en la eternidad. Él nos ha hecho sus hijos. Él nos ha dotado para la alabanza de su gloria. Él ha pagado todo en la cruz de Calvario. Medita en esa obra de Dios. Medita. Él ha dejado